Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a esta actividad conmemorativa de los 50 años institucionales de Senderos de la Esperanza. En el día de hoy estaremos desarrollando un panel, Senderos, una experiencia de vida espírita. Y en el día de mañana tendremos la grata presencia de nuestro querido sembrador de estrellas, Divaldo Pereira Franco, quien a las 5:30 de la tarde irá a desarrollar una conferencia, Espiritismo, un sendero de esperanza para la humanidad. El día de hoy, entonces, tendremos varios panelistas, el profe Jaime, Francisco León, la hermanita Lucrecia y también tenemos a Lolita. Entonces vamos al final, después del panel, a presentar un video histórico de Senderos de la Esperanza que por primera vez vamos a presentar para el público. Entonces vamos a hacer nuestra oración inicial y le pedimos el favor a William, por favor, que nos haga la oración. Con mucho gusto, Fabito. Vamos a sintonizar nuestro pensamiento, nuestra mente, para entrar en esa comunión con Dios, con el Maestro Jesús de Nazaret, con nuestros mentores y guías personales, pero sobre todo institucionales, para darle gracias por acompañarnos en este trabajo diario que se hace, por sostener nuestros propósitos de trabajar para la doctrina espírita en este instante de la humanidad que nos convoca para ser mejores. Gracias, amigos espirituales, Maestro Jesús, porque nos dan esa fuerza para seguir adelante y ahora que estamos cumpliendo estos 50 años de labores en este plano, pues solicitamos que nos acompañen y nos continúen animando para seguir firmes en esos propósitos que hemos trazado desde la espiritualidad, siempre con la compañía del Maestro Jesús, quien es nuestro modelo y guía. Gracias a todos ustedes, pero sobre todo, por supuesto, a Dios, por estos instantes, por estos momentos y por esta existencia que nos permite. En tus manos, Maestro Jesús de Nazaret, colocamos como siempre nuestras actividades y nuestras vidas. Que así sea, Señor. Así sea. Muchas gracias, William. Bueno, entonces estamos aquí esta tarde para desarrollar este panel de una experiencia de vida espírita. Sendero de la Esperanza es para todos nosotros nuestra casa espiritual y tenemos que tener en nuestro corazón estos lineamientos de la doctrina espírita que son parte de nuestro proyecto de vida. Realmente para todos nosotros, Senderos de Esperanza es un camino que hemos trasegado, que hemos andado y que como familia, todos los integrantes que estamos aquí somos de la familia Espírita de Senderos. Le damos la bienvenida a todo el público virtual en este auditorio virtual que en este momento nos acompaña y que se sigue uniendo para esta actividad de esta tarde, en este panel conmemorativo, Senderos, una experiencia de vida espírita. Y para ello entonces hemos invitado a algunos de los compañeros más representativos también de nuestra institución, pues quisiéramos que estuvieran todos, cada uno contando su experiencia de vida, pero para eso necesitaríamos un seminario mucho más amplio, unos 2 días tal vez. Por ahora queremos que el profe Jaime, Pachito, la hermanita Lucrecia y Lolita nos van a presentar, digamos, parte de su experiencia en este sendero de la vida, pero en especial en este sendero de la esperanza. Entonces, una pregunta para cada uno y cada uno va a desarrollar pues su respuesta.
Vamos a empezar con el profe Jaime Rodríguez. El profe Jaime Rodríguez, eh, vamos a preguntarle, profe, ¿cómo es que un físico y profesor emérito de la Universidad Nacional se convierte en espiritista? ¿Cómo ha sido cómo fue esa experiencia? Y esto parece un poco como raro, ¿no? Pero en realidad, primero quiero precisarles que entre la ciencia y la espiritualidad no hay un abismo, no son cosas opuestas. Yo creo que al contrario, mientras uno utiliza y desarrolla su inteligencia en el campo que sea, la abre y la pone disponible para recibir diferentes tipos de inquietudes. Entonces, que uno, por lo menos en mi caso, se vuelve uno muy, ¿cómo le digo? Muy inquieto por las cosas, saber qué es, qué es esto, de dónde viene, para qué sirve, ¿no? Y en mi caso, pues ha sido un poco eso, que en un momento dado, estando sumergido en la física, me pregunté, bueno, y la física muy bueno y le da a uno una visión del mundo, etcétera, y hoy en día mucha gente lo considera uno de una inteligencia un poco elevada cuando no, la inteligencia es la misma. Y no, son cosas muy naturales. Yo creo que entre la ciencia y la espiritualidad no hay rivalidad y al contrario, se conectan y se complementan. La ciencia, ¿qué es? La ciencia es la capacidad que tiene el ser humano de preguntar, de observar, de tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza. Y los fenómenos de la naturaleza, ¿dónde vienen? Pues los fenómenos de la naturaleza son son el producto de la creación y el ordenamiento del universo y de todos sus componentes. Y el ordenador es Dios. Entonces, no hay ninguna rivalidad ni ninguna competencia entre la ciencia y la espiritualidad y y esta, digamos, esta apertura hacia la parte espiritual. Y en mi caso eso ha sido, yo sé si yo me dediqué a la física, etcétera, pero también en un momento dado le pregunté, bueno, ¿y qué más hay? ¿Solamente de la parte material o hay algo más allá? Todos los fenómenos materiales tienen su principio, tienen su fin, son materiales, ¿no? Pero nosotros somos más allá que la materia. Y entonces eso fue lo que me llevó a eso. Ahora, por otra parte, pues quiero decirles que pues yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio de religiosos, de hermanos cristianos. Entonces eso también, cuando uno tiene 10 años y lo meten ahí en un colegio La Salle, pues uno siempre recibe impresión, ¿no? Impresión del medio. Y entonces uno queda como no manchado, sino Impregnado. impregnado, esa es la palabra. Uno queda impregnado de un poco de ese entorno, de esa mentalidad, de esa manera de ver las cosas. Y yo creo que eso fue muy bueno porque me impregnó de esa manera de ver las cosas no solamente desde el punto de vista puramente material, sino que había algo más allá de la materia. Y, y bueno, y entonces he tratado yo siempre he tratado de meterme bien en la física, pero al mismo tiempo siempre he tenido esa inquietud de que hay algo
más allá de la materia, ¿no? La parte sobrenatural y la parte, y que uno es algo más de la materia, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, se muere uno y ya. ¿Sí? Y entonces, ¿no? eh, un día estaba yo dormido y soñé que yo me había ido y dije, bueno, yo voy a irme así como medio muerto a ver qué pasa. Y me fui. Y entonces eso no duró mucho, pero entonces yo volví y preguntaba, ¿y eso cómo fue? Le dije, no, eso es una cosa muy sencilla, se va uno y uno queda por allá en otra parte, ¿no? Pero no, eso no pasa nada, antes al contrario, uno se encuentra como más suave, más ligero. Son cosas que suceden a uno y que le ayudan Listo. a comprender. Entonces, en resumidas cuentas, pues mis vínculos o eh, manera de acercarme a la doctrina espírita, pues fue eso a través de... Y porque me recuerdo mucho que yo estando en Cartagena, vi por allá en un zaguán largo, y había unas carteleras, entonces me acerqué y miré las carteleras para mirar qué era eso. Y por allá en una esquinita vi la dirección de, ¿de qué? De su papá. De Senderos de la Esperanza. Sí, Eso fue una cartelera en la Sociedad Espiritista de Cartagena, ¿no? sí, que tiene un zaguán grande, ¿no? Sí. Una casa grande. Y por ahí la apunté y 3 meses después la encontré y dije, oiga, aquí en Colombia, aquí en Bogotá hay algo también así, y fui allá y me recibieron, me dijeron, no, pues, está bienvenido, lo invitamos a las conferencias, y me fui a las conferencias y me fui agarrando eso, me fui agarrando, y ahí me quedé. Bueno, muchas gracias, profe, por su aporte, su testimonio, su experiencia, muy, muy valioso y muy significativo para todos nosotros y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, profe. Vamos a Bueno, preguntarle a nuestro segundo panelista, entonces, aquí a Francisco León, a quien le decimos muy cariñosamente Pachito. Entonces, a Pachito le vamos a hacer la siguiente pregunta dentro de este panel. Esta pregunta es, ¿cómo nace la idea de crear la primera radio web espírita de Colombia? Ya que Pachito es el sí. creador, el idealizador, junto con otros compañeros de esta Radio Colombia Espírita, que ya es conocida en muchas partes del mundo. Muchas gracias, Fabio, por esta intervención, porque me lleva muy atrás en mi camino cuando yo era estudiante de el Instituto Técnico Central, que en buena hora participé como el profe, también soy alumno de los hermanos cristianos, curiosa cosa, ¿no? Ahí está. Y por alguna razón, en esas épocas amables, pues yo tuve la oportunidad de participar en lo que era la sala de sonido del colegio. Y era un sitio, una cabina donde se ponía musiquita en los patios, en los recreos de los chicos y todo. Y entonces se nos ocurrió la idea, con otro compañero, de convertir esa sala de sonido en una emisora. Entonces, cuando yo tenía alrededor de unos 15 años, ayer por la tarde, eh, creamos la emisora en el colegio. Y entonces en los recreos, pues poníamos música, hacíamos cuñas y, y transmitíamos los partidos de basquetbol que estaba viendo la gente. Los transmitíamos obviamente dentro del colegio.
esto es para señalar una cosa muy interesante. Más adelante en todo este camino de la vida, tuve la maravillosa oportunidad que me brindó la vida de llegar a las puertas de Senderos de la Esperanza. Y, y eso fue, pues, muchos años. Lo del técnico fue alrededor de los años 60, mitad de los años 60. Y después en Senderos, pues tuve la oportunidad de conocer esta bella doctrina que es la doctrina espírita. Y siempre me preguntaba, ¿por qué no damos a conocer estas ideas tan maravillosas, este mensaje, darlo a conocer a mucha gente? Pero no había medios, eh, siempre la doctrina espírita había sido como muy cerrada, no había medios de difusión. Inicialmente, gracias al aporte de Fabio, creamos unos pequeños boletines escritos, pero también llegaba solamente entre nuestros afiliados internamente. Pero en aquella época ya mis hijas, una de las menores, pues ya de ser una señorita, etcétera. Entonces un día se me presentó con el novio y yo como suegro muy rudo, joven, ¿usted cómo está? Y no sé qué y tal, ¿y usted quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Y para dónde va? Y tal, no sé cuánto. El pelado todo amable me dijo, no, pues sí, suegro, pues yo soy fulanito de tal, y entonces he estado viviendo con mi familia, tuve una muy buena experiencia viviendo en Estados Unidos y no sé cuántas. Y yo dije, bueno, ¿y usted qué hizo allá? Bueno, pues yo trabajé todo lo que pude, pero siempre he sido muy aficionado a los sistemas y muy inquieto, y hasta tuve una emisora. ¿Cómo así que usted tuvo una emisora? Me dijo, sí, yo fundé mi propia emisora y la ponía a funcionar desde el apartamento de mi casa. Y le dije, un momentico, ¿usted es capaz de crear una emisora? Me dijo, claro, eso es muy fácil. Y no puedo creerlo. Me dijo, sí, claro. ¿Por qué? Le dije, porque quiero una. Entonces me dijo, ¿cómo así una emisora? Le dije, sí, señor. Venga, le cuento. Y entonces le conté y nuestra familia en total, somos una familia espírita y nada mejor que tener una emisora para poder hacer la divulgación de la doctrina. Y entonces él me dijo, suegro, imagínense, para conquistarse el suegro era la oportunidad maravillosa. Entonces me dijo, yo le colaboro en lo que sea y no sé cuántas y tal. Y duramos como un mes y medio tal vez fraguando la idea que se necesitaba, cómo se tenía que hacer, aprendiendo de eso, porque no es un conocimiento muy divulgado. Hoy en día sí lo es, ¿no? Pero en ese momento no era tan conocido. Hice mi pequeño curso de aprendizaje y en el camino, a través de la Confecol, yo conocí a un querido hermano, que es mi hermano yo creo que es siglos de atrás, que es Henry Parra Vega. Con Henry Parra eh, comprendí que él había tenido una experiencia de 20 años haciendo un programa espírita en las emisoras de Neiva. Y ahí caigo en cuenta yo. El mundo espiritual nos ha venido preparando desde cuando yo tenía 15 años para llegar a ese momento maravilloso que era para crear la emisora espírita. Y así fue como nos sentamos él y yo a fraguar ya la parte de la parrilla, a conseguir la música, a armar todo el esquema técnico, etc. Y mira qué glorioso. Hoy, hoy exactamente, hace 11 años, lanzamos al aire por primera vez la Radio Colombia Espírita. Qué De forma tal emocionante. que hoy estamos cumpliendo 11 años. 11 años de aquella idea, Qué bien. con experiencias maravillosas. La inauguración estuvo a cargo de alguien que yo quiero mucho, que se llama la señora Colombia Montoya de Martínez. Ella fue quien nos hizo la oración inicial de la Radio Colombia Espírita. Comprenderá que se me corta la voz de Claro. la emoción de sentir que hoy, 11 años más adelante, seguimos en pie transmitiendo
24 horas al día durante 11 años y seguimos adelante. Sí, eso merece muchas y grandes, sinceras felicitaciones, Pachito, por este esfuerzo, digamos, que desde lo personal tú has liderado, porque somos testigos de los efectos que ha venido teniendo la Radio Colombia Espírita en muchas partes del mundo. Aquí en diversas ciudades de Colombia, cuando viajábamos, personas se acercaban a nosotros y nos hablaban de, del tío Pacho, un personaje del tío Pacho y de cómo sintonizaban Radio Colombia Espírita, personas que inclusive decían, no, yo tengo problemas como de perturbación espiritual en mi casa, yo sintonizo Radio Colombia Espírita y como que se armoniza el ambiente. Y así, personas de lejos, de otros países también, que encuentran muchos momentos de alegría y de conexión con el país a través y con la doctrina, obviamente, a través de Radio Colombia Espírita, ¿no? Entonces, nuestros reconocimientos, pues, a tu trabajo y a todo tu Y el de mi desarrollo. compañero Henry, Ya, que es un personaje también que ha estado conmigo palmo a palmo haciendo esta experiencia y todavía la mantenemos. bueno. Entonces, muchas gracias, Pachito, por compartirnos esta experiencia del nacimiento de Radio Colombia Espírita. Y qué más que no dice qué casualidad, es una causalidad, ¿no? Que hoy Sí. precisamente, que estamos haciendo este panel conmemorativo de Senderos de Esperanza en sus 50 años, precisamente son los 11 años del nacimiento, estamos hablando de la primera radio web espírita de Colombia. Entonces, felicitaciones a ti, a todo tu equipo, inclusive espiritual, que hay un equipo espiritual seguramente Sí, claro. para ello, en la continuidad de esta tarea que tiene que seguirse proyectando en el tiempo hasta cuando nosotros ya no estemos en este plano de la vida, ¿no? Entonces, adelante, Pachito, y muchas gracias por tu A aporte ustedes, y este testimonio a mis tan hermanos de Senderos que han sido siempre mi apoyo y mi guía. listo. Muchas gracias, Pachito. Ahora vamos con la siguiente panelista, es la hermanita Lucrecia. Entonces, a la hermanita Lucrecia, que nos acompaña aquí, le vamos a preguntar que cuál ha sido una de las más notables experiencias espirituales que ha tenido a través de su vida en Senderos de la Esperanza. Sabemos que ella tiene unas cualidades mediúmnicas, una mediunidad de evidencia, psicofonía, intuición y otras múltiples percepciones. Entonces, pues ha tenido muchos casos numerosos, todos colocados al servicio de quienes con necesidad se han acercado a nuestra casa espírita. Entonces, a ella le vamos a preguntar precisamente cuál es una de esas tantas o más notables casos de asistencia espiritual, digamos, o experiencia espiritual que ha tenido a lo largo de su historia con Sendero de la Esperanza. Muchas gracias, muy amable. Quiero también felicitar a Pachito por esa tarea tan grandiosa y a Henry Parra donde esté, que también reciba esas felicitaciones porque han sido los trabajadores más arduos en esa área. Con Henry Parra nos conocemos de cuando él era muy adolescente, entonces muchas gracias y que bendiciones para todos. Gracias. Bueno, agradeciendo esta oportunidad que me dan aquí en Senderos, quiero pues decir que Senderos es una esperanza para todas las criaturas que llegan a Senderos de la Esperanza, entre esas yo. Porque en Senderos de la Esperanza pude aprender como la presencia del mundo espiritual y los beneficios que ellos nos ofrecen de acorde a nuestros merecimientos, ¿no?
Cuando yo llegué al espiritismo, pues desde muy joven empecé a sentir una úlcera gástrica, que eso fue el martirio de todo el tiempo y me hizo sufrir mucho. Pues cuando salíamos a los eventos aquí a nivel nacional, pues el cambio de alimentación era tenaz. Y bueno, ahí empecé como a tener ese sufrimiento, pero ya yo tenía, digamos, como ya ese conocimiento de la espiritualidad. Entonces yo empecé a hacer la oración, que eso sí, desde que conocí el espiritismo, o tal vez de antes, yo siempre era como que me gustaba mucho llegar a tener la oración. Entonces yo me recogía haciendo esa oración y, y era tan curioso que pues yo no tenía un conocimiento muy fuerte ahí. Y había un espíritu que me dejaba ver cómo esa úlcera se iba achicando. Se veía primero me dejaron ver cómo estaba de grande, ¿no? Eso era un dolor tenaz. Y luego, a pesar, es decir, cuando iba pasando el tiempo, la úlcera iba achicando, se iba achicando, y yo no tenía idea ni cómo era, pero yo tenía una asistencia espiritual grandiosa y como muy meritoria, porque yo iba encontrando, a medida que esa úlcera iba como disminuyendo, me iba pasando un poco el dolor. Y entonces en eso surgió después que tuve surgió una úlcera duodenal, pero esa sí fue como dicen, es así como que me quería mandar para el otro lado. Cuando se me presentó eso, entonces fui al médico, el médico me dijo que era de cirugía inmediata. Pero era un fibroma. Sí, y entonces cuando me dijo que era de cirugía inmediata, entonces Hernando no quería dejarme operar porque él decía que él no se quería quedar solo, que de pronto me iba a morir, y bueno, eso fue el caos. Y ya en el grupo, las oraciones, hasta Horacio Hernández dijo, no, el maestro Jesús la va a operar, no sé qué. Bueno, entonces yo dije, no, bueno, de todas maneras, si no me opera, pues yo ya me voy a internar. Entonces llegué al doctor Bernal. Ese día tuvimos una cita en el hospital San José, y el médico dijo inmediatamente, a esta señora hay que operarla inmediatamente. A Hernando le dijo, no, le dijo, tiene que estar preparado porque esta señora no se va a salvar. Y inmediatamente escuché un espíritu que me dijo, no es verdad, y en 3 días van a pasar muchas cosas. Y entonces él creía que había un cáncer, pero no lo había. Entonces yo llegué a la casa y con Joaco y empezó un pensamiento que llamara a una amiga, que era del Círculo Fuerza Amigas. Y entonces la llamé y le dije, bueno, ya tengo listo para la cirugía, para de pronto el lunes o el martes. Entonces ella me dijo, no, voy a averiguar quién es ese médico. Y bueno, ella hizo sus averiguaciones y después me llamó y me dijo que no me dejara operar de ese médico, que ella tenía un médico especial que tenía mucha experiencia en eso y que él era el que ella quería que él me operara. Entonces, en medio de que estaba como dolorida ese día porque había estado en el hospital y estoy otra vez, pero entonces le hice caso, dijo, yo ya le pedí la cita y él me dijo que la atiende esta tarde. Entonces, claro, yo me fui para allá. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando yo entro, eso era por ahí en la 40, y yo entro al su consultorio, y esa cara la veía yo a todas las veces que yo iba a orar.
Cada vez que iba a hacer una oración, yo veía esa cara, pero nunca me decía nada. Nunca me decía nada. Disculpe. Y entonces él dijo, tío, ¿y tú quieres que yo te opere? Me cogió el folder y me dice, ¿tú quieres que yo te opere? Entonces le dije, pues sí. Entonces dijo, bueno, entonces yo te voy a conseguir para la clínica nueva y te vamos a operar allí. Entonces él consiguió la clínica, consiguió el cuarto que fuera para una sola persona para que no costara tanto. Bueno, él hizo la cirugía muy bien, encontró un fibroma y le tuvo más tiempo. Bueno, entonces cuando él hizo esa cirugía y me dijo que había salido muy bien. Después entró ¿tengo más tiempo o no? Bueno, entonces cuando ya en la cirugía estaba, él me dijo, saliste muy bien, estás muy bien, te vas a tomar tus pastillitas y tal. Y en ese tiempo yo no recibí una sola pastilla porque no la necesitaba, no sentía dolor. Tuve un acompañamiento espiritual muy grande porque después de la cirugía no tomé ni una pastilla digamos, el dolor, porque yo tenía como una asistencia espiritual como que me neutralizaba eso, ¿no? Y también, digamos, pues después pasó el tiempo, bueno, ya pasé la recuperación y pasó el tiempo y todo. Cuando de pronto en la reunión que hacemos los martes de salud, entonces, pues sí, el tiempo pasó y yo ya no volvía a donde él porque pues el tiempo pasó, yo quedé bien, ya no volví a donde él. Pero el tiempo pasó, eso fue ya ahora, el tiempo pasó y ahora en la reunión de los martes, pues esa sorpresa tan grande que lo veo que llega dentro de unos de los equipos que llegan a trabajar en ese equipo de salud, veo que llega el doctor Bernal. Y la sorpresa mía fue muy grande y de él también. Dijo, ay, no puedo creer que uno de mis pacientes está en esta tarea tan maravillosa. Paciente que fue muy delicado, pero salió muy bien. Él también quedó sorprendido y dijo, yo estoy trabajando también en estos equipos, en el área periespiritual energética. Y se puso tan contento y yo también pues tuve una alegría muy grande porque ver que el médico que me operó y verlo que también está trabajando ahí pues en estos equipos de los martes, que ahí tenemos muchos médicos que van a hacer diferentes tareas y en las diferentes áreas de las necesidades. Eso fue grandioso, maravilloso, que es algo que me dejó como muy llena, como muy satisfecha. Y también al grupo digamos, como ver la calidad de médicos que allí van. Esto quería comentarles a ustedes y muchas gracias para las personas que nos están escuchando. Pues todo esto lo contamos como para que tengamos fe, seguridad en lo que el mundo espiritual nos ofrece, y pese a que pueden ser trechos muy difíciles, pero que lo tomemos como una medicina para la liberación de nuestro espíritu y lo tomemos con seguridad y fe y paciencia. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias aquí a la hermanita Lucrecia por su testimonio, donde estos contenidos espirituales intervinieron para el desarrollo, digamos, y el mantenimiento de su salud, de esa época tan difícil que ya la espiritualidad sabía, pues, cuál era la tarea que tenía que continuar desarrollando en Senderos de la Esperanza, precisamente, y este encuentro espiritual con este médico que fue muy, muy interesante y diciente, ¿no? Entonces, vamos a pasar a nuestro último panelista, que es Lolita. Con Lolita hemos grabado en la mañana un par de videos que queremos compartir con ustedes.
y entonces vamos a transmitir esta parte, ¿no? Señora de Girardot, y está hablando muy bien del espiritismo, lo que se hacía, ¿Se escucha los bien? pases, las Sí. consultas, las ayudas cuando había momentos críticos de que no se entendían en los hogares, tantos motivos duros que uno busca la forma de cómo resolver esos problemas. Entonces yo escuchaba y me gustaba mucho lo que la señora decía, y estuve una tarde allá como de las 3 de la tarde como hasta las 8 de la noche. Y estaba fascinada, sentía una alegría como si esa casa ya fuera conocida mía. Sentía que todo lo que los libros que miraba y todo para mí ya eran conocidos, pero yo nunca los había leído todavía. Y la atención del hermanito Hernando Villarraga, que él estaba atento a todo, lo mismo la hermanita Lucrecia, que estaba atendiéndonos con sus tintos, con sus aguas aromáticas y con su bella charla, porque tiene un verbo muy especial para contar todo lo que el espiritismo hace y lo lleva a uno a profundizar la presencia de Dios en el centro. Y yo decía que esto es más que una iglesia, esto aquí hay que estudiar. Y a mí, como me gusta estudiar, pues yo estaba con ánimo de pertenecer al centro. Muy bien, Lolita. Muy bonita esa experiencia. ¿Y qué mensaje le dejas a todos los compañeros de Senderos de Esperanza, que hoy estamos todos de cumpleaños contigo en estos 50 años institucionales de Senderos de Esperanza? Un mensaje para todos. A mis compañeros de estudio del espiritismo superior, les quiero decir que a mí estos 50 años me parecen que no son 50 años, sino que hasta ahora estamos empezando. Y me gusta mucho las conferencias de los instructores, como las del doctor Fabio Villarraga, como las de Edivaldo Pereira, las de la hermanita de Cartagena, Ana Fuentes de Cardona, también yo me siento muy feliz al escuchar las conferencias espíritas, porque cada persona que asiste allí tiene un conocimiento como si Dios la estuviera inspirando para hablar, para hacer comprender qué es el espiritismo como ciencia, filosofía y moral. Y yo decía, tres dimensiones tan grandes, tan altruistas, pero hay que estudiarlas para poder ser espírita. Y me gustaba ir y no faltar a ningún sábado, a ninguna de las reuniones faltaba. Y tenía buenos compañeros chistosos como Tilia de Peralta, que hacía chistes para hacerlo sonreír. Y era muy querida, y el doctor Peralta muy serio, pero igual a la esposa. Se pasaban momentos
muy agradables, estudiando y aprendiendo. Y esto era una siembra que llegaba al corazón con una gran alegría, una siembra que yo decía, pero ¿qué es eso que siento yo en el corazón? Que se me arraiga cada día más y más. Y me puse a estudiar el espiritismo y desde entonces también he sido una trabajadora de allá, trabajo pero muchas partes intelectual y moral en cumplimiento de las leyes del gobierno para ayudar a que todo marchara bien. Yo estaba pendiente de que los estatutos, de que copiar todo lo que hablaban. Yo lo que hablaban lo copiaba. Eso sí, tenía un cuaderno lleno de apuntes y después sacábamos en conclusión las mejores decisiones de cada uno de los hermanos. Y así han transcurrido muchos años y para mí el espiritismo es algo superior. Es la bondad de Dios que conozcamos el espiritismo para sí mismo, ponerlo en práctica, respetar las leyes divinas y aprendernos a comprender unos a otros y amarnos para así continuar las enseñanzas que nos imparten allá en la Asociación Espírita de Senderos de la Esperanza. Muchas gracias, Lolita, te queremos mucho. Un abrazo en estos 50 años, porque tú eres parte de esta historia histórica de Senderos de la Esperanza, con todo tu trabajo que has hecho. Fuiste secretaria de Senderos de la Esperanza, secretaria de la Federación, también participaste en la Confederación Espírita Colombiana, en el Movimiento Espírita Colombiano, en muchos congresos. Entonces queremos decirte que te queremos mucho, te extrañamos allá y te llevamos siempre en el corazón. Un abrazo, Lolita. Muchas gracias, doctor Fabio, por tantas atenciones y también que me gustan mucho las atenciones de los hermanos, porque en medio de la amistad siempre había mucho respeto y mucha enseñanza en la forma de ser de cada uno. Nos dejaban sus ejemplos y yo era muy feliz estando allá. Ahora por la vejez, porque ya con los 92 años que tengo, ya no puedo salir sola a la calle, o puedo, pero no debo porque no estoy viendo bien y me puedo caer por circunstancias análogas. No puedo asistir ahora, pero extraño mucho. Siento el vacío de escuchar las conferencias, de escuchar a todos los espíritus, que son todos alegres, buenas personas, y son más que hermanos. Muy bien. Bueno, Lolita, un abrazo. Feliz 50 años en nuestra institución de Sendero de Esperanza. Gracias. Para ti, nuestros recuerdos más bonitos, nuestro corazón y nuestros mejores pensamientos para que sigas adelante con toda la fuerza, la salud, la alegría y esa disciplina y estudio y trabajo que siempre te ha caracterizado. Un abrazo, Lolita, y hasta pronto. Mil gracias, Fabito. Eres muy amable. Todos allá. Los quiero mucho, me los extraño mucho. Me extraño no poder ir al centro. Siento el vacío que hay en mi corazón por no poder asistir a todas las conferencias y seguir aprendiendo, porque nunca uno termina de estudiar. Entre más se aprende, menos se sabe de toda de la gran filosofía de los espíritus. Así es. Un abrazo de corazón, Lolita. Gracias, Fabito. Chao, hasta pronto. Chao, Fabito. Muchas gracias por tu atención, por atenderme
y por acordarte de mí. Bueno, Te queremos mucho. Es para nosotros la persona muy importante. Igual Luquita y todos, Saidita y todos allá. Nos queremos mucho como hermanos, como algo tan especial que no se puede descifrar, que es la unión de los corazones de todos en uno solo. Así es. Bueno, muy bien, que Dios, Jesús y Kardec te ampare siempre, hoy, y mañana y siempre. Que así sea. Gracias, Fabito. Chao. Bueno, muy bien. Con esto culminamos nuestra intervención del panel. Para culminar, vamos a pasar el video histórico de Senderos de la Esperanza, que lo tenemos acá para poder... Se está viendo... No, Fabito, estás con el explorador. Perdón, disculpen. Sendero de la Esperanza es un centro espírita, es una No, pero no agrupación se ve. espírita que forma parte del movimiento espírita colombiano. Espérate un momentico. Imagen. Vamos a colocar entonces nuestro... En el escritorio lo tienes, Fabito, ¿no? Sí. ¿Ahí? Sí, sí, señor. Sí, Sendero de la Esperanza. Yes. Ahí ya se está viendo, ¿sí? Sí. sí, pero no tiene sonido. Sendero de la Esperanza es un centro espírita, es una agrupación espírita que forma parte del movimiento espírita colombiano. Un centro espírita es una escuela de almas, es una escuela que acoge las almas para ayudarlas a transformar moralmente, para ayudarlas en sus situaciones de problemáticas de salud, moral, biológica, espiritual, y que ayuda en esos procesos de proyección social, de esas necesidades sociales que hay, para mitigar el dolor y el sufrimiento humano, para educar los seres humanos a transformarse interiormente en este plano, en este periodo de transición planetaria en el cual nos encontramos la humanidad y nuestro planeta. Cuando se fundó la agrupación, se fundó como un grupo de niños. Este grupo de niños se llamaba El Rosal de la Esperanza. Fue una primera etapa. Fue el 17 de septiembre de 1970 y en esa época mis padres, Hernando Villarraga y Lucrecia Benavides de Villarraga, asistían como miembros activos al Círculo Fuerzas Amigas. Desde esa época entonces empecé a asistir al Círculo Fuerzas Amigas y allá me empezaron a orientar que tenía algunas facultades y que debía de educarlas, que debía de desarrollarlas, y entonces ahí empezó como de la educación mediúnica a través del Mayor Martínez y Colombia de Martínez. Y una vez que yo me interesé por eso, entonces fue cuando ya empecé también el grupo de los niños. Ellos deciden formar una escuelita espírita para educar los niños de asociados que asistían al Círculo Fuerzas Amigas, que como no había esta escuelita dentro del Círculo Fuerzas Amigas, se formó aparte en la casa, en nuestra casa. Y allí duramos estudiando la doctrina espírita a través de dos clases diferentes. Una clase que le daba a una persona en este campo, en la fase material, y una clase que le daba a un espíritu desde la fase espiritual. La reunión de los niños se daba a través de una inspiración que daban los niños
del plano espiritual. Y ahí entonces pasaron diferentes historias de espíritus que venían a contarnos cómo habían pasado al mundo espiritual para que nosotros aprendiéramos en una forma práctica, por ejemplo, ese concepto de la inmortalidad, que no es fácil, digamos, también para explicarle a los niños, pero que a través de estos conceptos y de estas historias eran asequibles para nosotros, ¿no? Yo me sentía muy feliz con la reunión de los niños, porque primero eran los 5 hijos míos que eran como estaban en la escuela y estaban aprendiendo pues como cosas muy bonitas, porque los espíritus que nos dirigían en esa época nos hablaban cosas muy bonitas, es decir, los instruían de que se aprende en el colegio, intercambiaban. ¿Usted qué aprende en el colegio? Y pues los muchachos le decían, nosotros estamos viendo tal cosa, y entonces el espíritu también le estaba comentando qué se realizaba en el plano espiritual. Que el haber creado esa escuelita fue muy bueno, porque se educó como en muchas áreas que yo en esa época tal vez ignoraba, pero que hoy veo los resultados de lo que se dio en esa época, de la educación innata espiritual que se fue desarrollando en cada uno. Consideramos que esa formación nos ayudó a sobrepasar muchas de las situaciones de la adolescencia, de la etapa más adelante, donde se encuentran problemáticas diversas, pero que la doctrina espírita nos ayuda realmente a fortalecernos en la vida, ¿no? Entonces le da a uno fortaleza moral, le da a uno coraje moral, le da a uno una visión amplia de la vida, diferente, de las situaciones y sobre todo de la vida después de la muerte. A mí el espiritismo me sirvió mucho para educar la familia que tengo, porque las normas que nos daban los espíritus, es decir, nos enseñaban siempre a entendernos, a comprendernos, a que estuviéramos todos muy, muy unidos en todas las cosas, entendernos en todas las áreas del desenvolvimiento familiar. El lapso de tiempo que duró los niños fue más o menos como unos 7 años. Y después de esos 7 años, entonces ya surgió el grupo juvenil. Y pasó esa época, digamos, infantil, cuando ya nos hicimos adolescentes, jóvenes, entonces se conformó y se transformó en un grupo juvenil y en un grupo mayores, que ya había más interés de las personas en conocer la doctrina espírita. Entonces ya como jóvenes también tuvimos una autonomía en la conformación de las reuniones, mientras los adultos también tenían sus propias reuniones. Y el grupo juvenil se fue formando con los compañeros de los Villarraga, y bueno, algunos otros jóvenes que siguieron llegando al grupo. Entonces ellos ya hacían sus reuniones solitos y ya se desenvolvían bien ya con lectura de libros. Ya habían pues una reunión de estudios, se cogían los libros y se hacía lectura y análisis de los libros de Kardec. Entonces se cogían los libros de los espíritus, pregunta por pregunta, los pasajes del Evangelio según el espiritismo, los temas, y se leían, se analizaban, se reflexionaban. En ellos floreció como una disciplina, como una manera de vida muy obedientes. Este proceso fue un proceso de crecimiento interior, de maduración interior en ideales, en estructuración moral y espiritual, para poder enfrentar, digamos, los desafíos que vendrían más adelante. Entonces estuvimos en esa primera etapa en el barrio La Estrada. En una segunda etapa, entonces estuvimos en el barrio Santa Matilde, al sur de la capital. Allí pasamos toda una segunda etapa institucional. Entonces pasó el grupo juvenil, creció el grupo de adultos, y en la medida que fuimos pasando a ese nivel universitario y volviéndonos los jóvenes adultos, entonces empezamos a tomar responsabilidades dentro de la institución como Senderos de la Esperanza. Entonces ya a partir de la década del 80, entonces nace Senderos de la Esperanza como tal, es decir, se transforma el Rosal en un sendero, y de esa forma se estructuran mejor las reuniones. La satisfacción también que sentíamos nosotros muy grande fue cuando empezamos ya a hacer el trabajo social. La asistencia a ancianatos,
a las madres gestantes de escasos recursos que se visitaban, sobre todo en el materno infantil y en otros hospitales públicos. Se hace desde la década del 80. En aquella época nosotros hacíamos pañales y hacíamos como unas especies de ajuarcitos y los llevábamos al materno infantil. Los dábamos directamente a las madres. Posteriormente se hace otra asistencia fraterna a habitantes de la calle y muchas otras labores que se hicieron asistenciales en las cárceles, en los ancianatos. Asistimos durante muchos años también a los leprocomios de Agua de Dios, que hoy día ya son ancianatos, donde todavía residen leprosos con sus secuelas, ¿no? Desde esa época empezó las materias, pues aquí empezamos a dar los mercados. Cuando se empezaron a dar los mercados, se empezó a dar 12 mercados en el Paraíso. Ahí llevamos, allá a ese barrio Paraíso, llevamos 12 mercaditos y los dimos. Entonces ya después se organizó que vinieran ya aquí a la carrera 15, aquí a Chapinero, para reclamar su mercado. Y eso venían cantidad de señoras, repartíamos cualquier cantidad, 150, 180. Posteriormente ya se estructuró un programa como tal de asistencia y orientación a madres gestantes de escasos recursos, del cual ya llevamos más de 20 años, ¿no? Después ya surgió de que ya formalizamos como todo lo de las mamás, y las mamás que aún todavía estamos atendiendo. Y ya, claro, ya entró Fabio a liderar esa parte, entonces Fabio pues ya, y Sonia, ya como ya eran ellos, ya los Villarraga eran profesionales, entonces ya empezó pues ya un trabajo más formal con las mamás. Ya se les hace una charla con algunas de las personas también del grupo, ya aquí en esta época, y se les da almuerzo, se les da refrigerio, se les hace una charla instructiva y también se les está haciendo una charla para los niños que traen. Ya empieza una tercera etapa cuando nos ubicamos aquí en Chapinero, y en este barrio entonces mi padre empezó a construir una edificación, y allí entonces cuando se terminó desarrollamos durante muchos años las reuniones del Centro Espírita, tanto estudio como mediúnicas, como el mismo programa de asistencia y promoción social a madres gestantes que se inició en este auditorio del tercer piso. Tuvimos entonces una ampliación aún mayor de las reuniones, y en cada reunión se estudiaban libros de acorde a esa reunión, si era la reunión mediúnica, el libro de los medios, o libros que tenían que ver con el tema de la mediunidad, si era la reunión de estudio como tal, el libro de los espíritus y otras obras complementarias como tal. Y así sucesivamente se fueron entonces estructurando cada vez más reuniones de estudio, además de las conferencias públicas que se empezaron a realizar desde esa década del 80, ¿no? Quien más recordamos, pues obviamente a nuestro padre, y a quien profundamente agradecemos por esa entrega profunda que él realizó a lo largo de su existencia, en razón de la doctrina espírita y del movimiento. Hernando también fue como dicen, el árbol frondoso que dio todas estas semillas, y que fue el que dio todo este florecimiento de lo que hoy es Senderos de la Esperanza, porque prácticamente él fue el que empezó, como dicen, su labor para inducirme a mí a entrar al conocimiento, y de ahí pues se ha desprendido, como dicen, todo este endamiaje de lo que es hoy Senderos de la Esperanza. Él aportó no solamente, digamos, su conocimiento, sus libros, todo su interés, sino prácticamente su patrimonio, lo puso a disposición de la institución, su casa, su hogar. Si eso no hubiera sido así, no hubiera existido un lugar para lograr reunirse, y si no se logran reunir las personas físicamente, pues no se logran, digamos, fortalecer los ideales, ¿no? Otilia de Peralta,
Luis Eduardo Peralta, que el esposo de esa parejita, ya partió al plano espiritual. Fueron personas muy importantes y trabajadoras en el grupo y muy colaboradoras. Y obviamente otras personas que nos han acompañado, como Matrimonio Peralta, Otilia, el doctor Luis Eduardo Peralta, que aportó pues no solamente su conocimiento, sino también su profesionalismo para todos los procesos jurídicos que se hicieron en torno a la legalización de las instituciones espíritas de la época, Senderos, la Federación, etcétera, que fue algo muy, muy importante. La cuarta etapa es cuando ya realmente entonces la institución, dadas seguramente los merecimientos y todos los procesos de los benefactores de la institución, que se generan los aportes suficientes para adquirir una casa propia para Senderos de la Esperanza. Empezamos a poder disfrutar de un lugar exclusivo para hacer toda la actividad de asistencia y promoción social. Conocimos nosotros mismos esta sede como la casa asistencial, palabra que se quedó por allá con el inconsciente de muchos, y que se habla de la casa asistencial como la casa espírita. Entonces es nuestra sede propia, que ahora pues con la cual contamos y en la cual desarrollamos todas las actividades, que nos ha permitido ahí organizar la biblioteca espírita, la librería, el salón de conferencias, el salón de mediunidad, el salón de atención fraterna, el espacio para los niños, el espacio para tener el depósito también de libros. Inclusive está ahí la sede también de la Asociación Médico Espírita de Colombia, que nació también con Sendero, ¿no? Que es un aporte de Senderos también para el movimiento. Hoy día nuestra institución ha madurado y que pues tenemos hoy día compañeros muy valiosos también en nuestra institución, que son muy polifacéticos, que nos han ayudado a que nuestra institución crezca. Tenemos obviamente unas diferencias intergeneracionales, pero eso nos ha permitido comprendernos, entendernos, trabajar conjuntamente para poder desarrollar estas tareas y lograr cumplir los objetivos que en el periodo entre vidas nos hemos comprometido todos, ¿no? Entonces creo que nuestro agradecimiento a todos los compañeros que forman hoy día parte de Sendero de la Esperanza, recordar, digamos, del transcurso de toda la existencia institucional y de esas épocas hasta ahora, espíritus guías y protectores que nos han acompañado. Ellos nos dan la fortaleza para continuar, para mantenernos firmes y para tener la orientación, la intuición acertada para darle continuidad a la obra en los dos planos de la vida. Pienso que Senderos de la Esperanza ha hecho y sigue haciendo una tarea social muy grande. Por Senderos de la Esperanza ha pasado mucha gente, en diferentes necesidades de diferentes áreas, y digamos allí han encontrado como una esperanza de vida. Es una institución que está hoy día en los dos planos de la vida. La seriedad, la responsabilidad, la oportunidad que tenemos para las reuniones, el nivel de estudio que tenemos nos ha generado ese respeto, digamos, a esos niveles, y son cosas que muchas veces todos aquí desconocemos, pero que tenemos que hacernos conscientes de esa realidad para entender las responsabilidades que tenemos aquí nosotros en este plano, para saber lo que nos espera en el otro lado, ¿no? Si toda la humanidad pudiese encontrar este sendero de reforma, de transformación en todas sus áreas, de la oportunidad de la reencarnación que Dios nos da, sería maravilloso. Entonces nuestro deseo ferviente es que todas las criaturas encuentren este sendero de transformación de su estadía en la tierra, para que puedan tener una llegada al mundo espiritual feliz y encontrar un paraje como lo han construido en la tierra. A todos los compañeros trabajadores de nuestra casa espírita, pues darles una voz de aliento, que en esta continuidad del trabajo nos mantengamos firmes, perseverantes, con el coraje moral suficiente para enfrentar todos los desafíos que la vida nos presenta en estos días actuales, y
sobrepasar todos los obstáculos que también personal o institucionalmente tengamos o laboralmente tengamos, porque tenemos que continuar enarbolando esta bandera de la doctrina espírita, que otros después vendrán ya a continuar los trabajos que nosotros dejamos o que estamos dejando sembrados hoy día. Muy bien. Bueno, bueno, estamos aquí con Lolita. Hoy es sábado 19 de septiembre de 2020. En este mes estamos cumpliendo. Bueno, estamos terminando entonces con este video histórico, pues toda esta actividad programada para este día de hoy, este panel conmemorativo. Agradecemos al profe Jaime, a Francisco, a Lolita, aquí la hermanita Lucrecia, a Willy, Ismael, con este desarrollo logístico para esta actividad del día de hoy, y a todos los que nos acompañan, nos han acompañado en esta platea virtual de este día para este panel conmemorativo, Senderos, una experiencia de vida espírita. Entonces vamos a concluir con una oración final, pero no sin antes invitarlos para el día de mañana, que haremos nuestra sesión formal de los 50 años a través de la conmemoración que con la conferencia de Divaldo Pereira Franco estaremos escuchando mañana 20 de septiembre a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, a través de la TV Mansión del Camino, donde se irá a transmitir el evento el día de mañana. Tenemos invitado a nuestro querido presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Jorge Berrío, compañero desde las épocas del movimiento espírita juvenil colombiano,
y quien ahora hoy soy un líder espiritual a nivel nacional. Entonces, él proferirá las palabras en nombre del Movimiento Espírita Colombiano y después escucharemos a nuestro muy querido Divaldo Pereira Franco, sembrador de estrellas, que nos ha aportado tanto a nuestro Movimiento Espírita Colombiano. Entonces, para finalizar, le vamos a pedir a Ismael que con su voz nos brinde esta oración final de este panel conmemorativo que hoy estamos culminando. Gracias, Fabito. Gracias, Chico, Willy y a todos los compañeros. De corazón, entonces, les extendemos nuestros saludos fraternos, de amistad y de amor para todos. Para terminar, entonces, vamos a disponernos, cerrando nuestros ojos, uniéndonos con Dios, la causa primera de todas las cosas y la inteligencia suprema de todo el universo, para poder agradecerles, junto con el Maestro Jesús, nuestro guía y modelo, todos los mentores espirituales que nos acompañan, que siempre están impulsándonos a ser mejores, que a pesar de las dificultades que podamos tener, podamos superarlas, podamos alcanzar mejores condiciones de desarrollo y de progreso. Gracias a todos los que han integrado, han participado, desde sus fundadores, tanto los encarnados como los desencarnados. A don Hernando Villarraga, todos los que han colocado su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, para poder aportar un granito de arena en la construcción, de la divulgación, del estudio y de la práctica de la doctrina espírita. Que nos siga ayudando a todos, que sigamos entre todos aportando nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo para un mejor vivir para nuestras familias, para todos nuestros compañeros, amigos, para todos los que podamos colocar este granito de arena. Paz y el amor siempre esté con nosotros, siempre. Los espirituales nos acompañen, nos impulsen a ser mejores. Gracias, Sendero de la Esperanza. Gracias al mundo espiritual. Gracias, Maestro Jesús. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Berito. Entonces, feliz noche para todos. Nos vemos mañana, 20 de septiembre, 5:30 de la tarde, para la conferencia conmemorativa de los 50 años del Sendero de la Esperanza con Divaldo Pereira Franco. Hasta mañana. Chao. Chao, chao.